Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y estamos nuevamente en un día de estudio bíblico compartiendo este título: Dios se compadece de una nación sanguinaria, de una nación pecadora, y nos trae, cierto, la base bíblica en el libro de Jonás, capítulo 3, el cual hemos estado utilizando como base para este estudio, rescatando el versículo 10 del capítulo 3, que nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Les invito a orar. Dios Todopoderoso, gracias por su tiempo de bondad, de misericordia para nuestras vidas, porque a pesar de nuestras negligencias, usted nos llena de misericordia y bondad, dándonos oportunidades de servicio y adoración cada día. Rogamos en esta hora que nos lleve a su palabra con corazones dóciles y humildes para comprender el plan, propósito que usted ha dispuesto para nosotros. Rogamos su bendición y ayuda en Cristo Jesús. Amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Dios llamó a Jonás de nuevo para darle esta nueva oportunidad de servicio, de llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitaban, que era la ciudad de Nínive. Nínive había estado llena de pecado, era una nación sanguinaria, pecadora, que destruía al pueblo de Israel, usado por Dios para azotarlo o castigarlo en el momento de desobediencia. Recordemos que Jonás tenía que viajar a Nínive, que estaba a 700 kilómetros aproximadamente de su lugar, pero él prefirió viajar hacia Tarso, que estaba a 2400 kilómetros en la península ibérica. Ahora bien, las razones que Jonás tenía para no predicar a Nínive era que eran enemigos de Israel, su maldad era grande, había llegado delante de Dios y tenía que viajar a un lugar extraño. Ahora bien, recordemos que ninguna de estas razones era suficiente para Dios. Él deseaba que Nínive se salvase. Ahora, ¿qué hacía Jonás? Jonás en esta ocasión, en esta segunda oportunidad, obedece. Cuando le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás. La primera vez se levantó para huir, pero ahora levantóse y fue. Ya, se levantó y fue, o sea, obedeció. Estuvo atento en esta ocasión a seguir el plan de Dios, a seguir lo que Dios le estaba indicando. ¿Cuál era la predicación? Que era una predicación breve, que la vamos a comentar, pero recordemos que Dios le da una segunda oportunidad. El mensaje de Jonás era preciso y Dios no le explica a Jonás lo que iba a hacer. Así que ahora lo tenemos que ver y lo vemos de esta manera. Así que consideremos ahora lo que dice este estudio. Dios da una segunda oportunidad, que vimos que se la dio después del gran pez. El mensaje de Jonás era preciso. De aquí a 40 días Nínive sería destruida. Y Dios no le da explicaciones a Jonás. Solo le dijo a Jonás que fuera a Nínive y proclamar el mensaje. No qué iba a pasar después del mensaje o qué iba a suceder. Resultado de la obediencia de Jonás. Porque en esta ocasión, al obedecer, Jonás, hay un resultado. La gente creyó a Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mencionamos la semana anterior que le creyeron a Dios, no a Jonás, creyeron a Dios, creyeron el mensaje que Dios estaba enviando y reaccionaron, proclamaron ayuno, vistiéndose de sacos, mostrando arrepentimiento. El ministerio de Jonás coincide con lo que nos dice Romanos 10, 14 al 15. Ese es el orden establecido por Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Nínive no sabía de Dios, necesitaba a alguien que fuese a predicar para arrepentirse. Bueno, Jonás cumple con este plan que se muestra en Romanos, cierto, capítulo 10, versículo 14 y 15. Veamos algunas cosas. Dios envía a Jonás a Nínive para predicar. Jonás obedece. Los habitantes de Nínive creen a Dios. Proclama ayuno y se visten de cilicio y se sientan en ceniza. Claman a Dios fuertemente y se convierten de sus malos caminos. Pruebas de la sinceridad de Nínive. Hubo humillación. Jonás 3, 7 al 9 nos recuerda: e hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira? ¿Y no pereceremos? No gusten cosa alguna, ayuno, cúbranse de saco, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Miren la orden, el mandado que hubo. Hubo humillación. El versículo 8 muestra tres elementos asociados a arrepentirse: cubrirse, clamar a Dios y convertirse de los malos caminos. Cubrirse en la Biblia es una señal de respeto a Dios y al prójimo. Lo vemos en la historia del hijo pródigo, en Lucas 15:22. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Génesis 3:21. Adán y Eva, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y vistiólos, señal de respeto a Dios y al prójimo. Así que podemos tener aquí la consideración de Jonás a este llamado, pero también de la señal de respeto, de la reacción que tuvo el pueblo de Nínive. Se cubrieron, se cubrieron. El verdadero arrepentimiento requiere un cambio de conducta, y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Así que vemos aquí la reacción que tuvo el pueblo de Nínive a el llamado de Dios a arrepentirse. Desde el rey hasta el animal. Cúbranse saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Este clamen a Dios fuertemente habla de hablarle, de decirle al Dios Todopoderoso que estaban arrepentidos. Y aquí convertirse, que es transformar, ¿ya? Transformar su mal camino en buen camino. Como decíamos, el verdadero arrepentimiento requiere un cambio de conducta. Primera Tesalonicenses 1:9 nos recuerda: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí se da esa frase: convertisteis de los ídolos a Dios. Ven, una transformación. Antes practicamos la idolatría, ahora no. Antes practicamos el pecado, ahora no. Entonces, vemos cómo Jonás es usado por Dios para que pueda predicar, y el pueblo, tocado por el mensaje de Dios, por la mano de Dios, se arrepiente, transforma su camino. Dios los perdonó, y esto es lo maravilloso, la gran misericordia de Dios manifestada en la vida del ser humano. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Dios, que ve el corazón, que ve la intención del corazón, se dio cuenta que se convirtieron sinceramente, y se arrepintieron del mal que habían hecho. Y Dios así también se arrepintió del mal que había dicho les había de hacer. Les estaba advirtiendo, una actitud que toma Dios siempre, que Él no llega y castiga, sino que avisa, para que haya un cambio de actitud en el ser humano. La Biblia nos muestra que Dios es perdonador y se deleita no en castigar, sino en ejercer su clemencia y perdón. Si bien es cierto, el justo juicio de Dios es real y se practica y lo practica el Dios Todopoderoso, pero abunda aún más su gran misericordia y bondad, el perdón. Éxodo 34, 6 al 7 nos recuerda: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Miren cómo reconoce Moisés al Todopoderoso: misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, verdad, bueno, obviamente fuerte, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también, se dan cuenta aquí, la misericordia y amor de Dios, pero miren aquí, y que de ningún modo justificará al malvado. O sea, el justo juicio de Dios se aplica, pero sobre el justo juicio de Dios aparece la misericordia, la bondad y el amor del Todopoderoso, que abundan más. Nínive era un pueblo muy pecador. Dios les advierte de lo que van a sufrir si no se arrepentían. Pero mira la reacción. El pueblo reaccionó y se arrepintió. Se arrepintió. Ezequiel 33:11 nos puede dar más luces de esto. Diles: vivo yo,
dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. ¿Qué le dice? Que sigue diciendo, volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios, en su gran amor, le pide a su pueblo que se vuelva del pecado a la fidelidad, a la santidad, a llevar una vida conforme al propósito de Dios. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado? No retuvo para siempre su enojo. Es amador de misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros. Imagínense, Él sujetará nuestras iniquidades. Esto tiene relación al Señor Jesucristo, ya que Él tomó en sus hombros nuestros pecados y los echó Él al profundo de la mar, cuando los cargó en la cruz del Calvario. Miren el amor y misericordia de Dios, que en vez de castigarnos, nos envía a su Hijo Jesucristo para que ocupe nuestro lugar en la cruz. El perdón en la Biblia. Para que haya perdón, debe haber un genuino arrepentimiento. Eso debemos recordarlo. El arrepentimiento mira al presente, pasado y futuro. ¿Seguiré haciendo lo mismo o tengo la determinación de cambiar? Quien ha sido perdonado no puede tener en poco lo que Dios ha hecho en su vida. Puntos que debemos considerar. Llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy, considerando estas 4 conclusiones. Dios tiene soberanía absoluta y control de todos los sucesos de la historia, porque Él tiene el plano general, y bajo esa soberanía, bajo ese conocimiento, su propósito se manifiesta. Segundo, Dios ofrece segundas oportunidades a sus hijos para que cumplan con su voluntad. Qué maravilloso. Y bueno, debemos decir que más que 2 oportunidades, porque el Dios Todopoderoso abunda en misericordia para aquellos que le aman. Dios está interesado en salvar al hombre, incluso al más sanguinario. Salvó a Nínive. ¿Cómo no nos va a salvar a nosotros? Si usted está en pecado, arrepiéntase y busca al Señor, y Él le perdonará. Por último, la conversión del pecador debe causarnos gozo, no dolor como a Jonás. Jonás, cuando vio que Dios perdonó a Nínive, se enojó con Dios. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en los cielos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se arrepiente un pecador? ¿Cómo reaccionamos nosotros en la predicación? Quizás nosotros somos selectivos, faltos de amor al prójimo. Hoy somos llamados a considerar que Dios tiene soberanía absoluta, que Dios ofrece oportunidades nuevas a cada uno de sus hijos para que cumplan con su voluntad, que Dios está interesado en salvar al hombre. Por eso envió a Jesucristo, y que la conversión de un pecador debe causarnos gozo, no tristeza. Por lo tanto, debemos predicar a toda criatura. Que el Señor les bendiga, les acompañe y nos siga instruyéndonos a través de su palabra. Oramos. Dios Santo, gracias por su misericordia y bondad, por su amor, por la maravilla, Señor, de su dirección. Guíenos para ser más fieles cada día y poder, Señor, cumplir cada día con nuestro propósito trazado por usted. Rogamos su bendición, ayuda, en los méritos preciosos de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente.